Pues sí, doctora Mirna Rincón, estábamos comentando un poquito de la terapia neural y bueno, le decía esta experiencia que tuvimos por allá en los años 85, 84, a nuestra clínica que tenemos en la Roma, que fue bastante afectada por el movimiento sísmico que vivimos aquí en la Ciudad de México y desapareció, desafortunadamente, ese lugar. Y Sí. entonces teníamos dos chicas con problemas broncorrespiratorios, de asma, problemas de asma, y curiosamente desinterfiriendo cicatriz en talón, fíjense, en el talón, y la otra chica polos amigdalares, y también haciendo un trabajo odontológico, repolarizando algunas piezas dentarias y extrayendo las terceras molares. Desapareció. Desapareció el problema. El problema, O sea, exactamente. son cuestiones que todavía, pues digo, ya hay bastante avance Así dentro es. de estos conocimientos. También en cuanto a asma, en cuanto a problemas respiratorios, nosotros podemos inyectar ampulitas a nivel de tórax y también el problema desaparece. No inmediatamente, pero sí desaparece. También aplicando a nivel de tórax. Obviamente pues son campos interferentes y también nos damos cuenta, si aplicamos ahí, si hay algún otro campo interferente, porque posteriormente después el paciente llega y dice, me duele acá, ¿no? Digamos, como dice usted, en un talón, Sí. Y bueno, ya nos damos cuenta que hay otro tipo de campo interferente y también vamos a aplicar terapia neural ahí. Ahora, hay que también tomar en consideración que hay lugares que pueden ser campo interferente y no provocar dolor. O sea, hay con dolor o sin dolor, Así es. y sin embargo son lugares donde se crea esa interferencia. Vamos a explicar un poquito para el público que nos ve en este momento qué es un campo interferente. Se los voy a describir de una forma muy sencillita. Nuestra célula, hagan ustedes de cuenta que ahí dentro de la célula hay una batería, que es el fenómeno mitocondrial. Dentro de los organelos de la célula existe la mitocondria. Y la mitocondria está encargada de mantener la carga eléctrica de la célula. Por eso ahí hablamos de adenosín trifosfato. O sea, los fósforos, el fuego, la energía que tiene una célula. Entonces, más o menos, nosotros debemos de tener 88 milivolts de carga en una célula. Depende si es de hígado, si es de riñón, si es de pulmón, si es de corazón. Dependiendo el tejido, es esa carga. Si esa carga disminuye, entonces empezamos a tener alguna alteración. Si esa aumenta también, cualquier aumento, descarga, como cualquier equipo, si están en exceso o en vacío, va a haber alguna descompensación. Entonces, lo que hace este neural terapéutico, esta procaína, lidocaína, gilocaína, hay varios tipos de anestésicos que se aplican, algunos con lidocaína, otros sin lidocaína, pero se aplica y ahí al llegar esta información a la célula, esta se repolariza, es decir, que toma la carga que le es necesaria. Por eso, al tener la carga, hay un trabajo metabólico celular y fisiológico ya más en una homeostasis, en un equilibrio. Esa energía nos la da el oxígeno. Entonces, al haber un campo interferente, está despolarizando, 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 que llega el momento en el que la célula se cansa, digámoslo de esa manera, y entonces ahí es donde inyectamos nosotros la terapia neural, que bueno, la lidocaína actúa como, tiene un voltaje de 280, 290, le inyectamos y hay una repolarización, es cuando empieza a regenerarse esa célula y empieza a hacer el efecto de la analgesia. Entonces, es bien importante. Ahora, bueno, ustedes van a preguntar efectos colaterales, reacciones secundarias. Realmente son muy pocas. Lo que pueden en ese momento referirnos son mareos, a lo mejor un poquito de sueño, a lo mejor algo de cansancio,
fiebre posterior que desaparece 24 48 horas después. Ahora los medicamentos, la procaína, que bueno, de alguna manera su conservador puede ser el que provoque, de hecho es un éster, que son los que provocan más reacciones alérgicas que las aminas, que son la lidocaína, la bupivacaína, otro tipo de anestésicos locales. Sin embargo, son momentáneos. Obviamente hay pacientes que son alérgicos, ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado y hacerle una prueba previa a la aplicación de terapia neural. Sin embargo, realmente es muy nulo. Lo interesante cuando se puede conseguir la procaína, que sí se consigue. Sí se consigue. Esta no se sintetiza en el hígado, entonces no intoxica al hígado. Así es. La lidocaína tiene una ligera toxicidad al hígado, que es cuando nosotros usamos la herbolaria. Nos vamos al Cholauhin o nos vamos al Mianji, que son productos que tienen esa acción de depurar, de limpiar, ayudar que el hígado haga su función de drenador. Entonces, en cierta forma, también en eso protegemos al paciente, ¿no? Ahora, es bien importante decir también que no es como los medicamentos que tomamos o los medicamentos que inyectamos, que llega un momento en el que esto se llama taquifilaxis, o que nosotros ya el organismo se acostumbró y de alguna manera ya no hace el mismo efecto. Aquí no, aquí es diferente. Entre más nosotros estemos poniendo el medicamento, mejor le va a ir al paciente y el dolor va a ir desapareciendo. Esa es la ventaja con esto. Y aparte, bueno, son microdosis, no son dosis gigantescas. Sí. Y bueno, no hay toxicidad, como dice el doctor, a nivel hepático, a nivel renal. Entonces, pues la verdad es que es una terapia alternativa muy buena para el dolor de tipo crónico. Ahora, ustedes preguntarán también qué tipo de dolores vamos a hacer. Dolor crónico, dolor agudo, algún tipo de padecimiento, vaya, todos los padecimientos. Sin embargo, el que no entra ahí es el padecimiento de tipo oncógeno, dolor oncógeno. Dolor oncógeno, dolor hepático. Pero en dolor oncógeno sí, ¿no? Sí entra ahí. Okay, correcto. Pero en cirrosis hepática, cirrosis hepática, ahí sí no entra. De ahí en fuera todos los padecimientos los podemos tratar con este tipo de terapia. Eso es. Bueno, a propósito de dolor, las articulaciones, cuando estas se inflaman y empiezan las itis, artritis, por ejemplo, sí, pues esto provoca muchos dolores. Las gonartrosis, por ejemplo, cuando ya hay una degeneración articular, pero a su principio, en gonartritis, por ejemplo, pues esto provoca dolor. Y por ese motivo, cuando hemos conjugado, o estamos conjugando los equipos de trabajo en este proyecto de Grupo Tonal en Salud Integral, en el que está el ortopedista, traumatólogo, la doctora especialista en analgesia y dolor, y por otro lado la terapia depurativa, desintoxicante y reestructurativa, o sea, que provoca la autorregeneración con aminoácidos, como lo hemos comentado en algunos programas. Usted que nos ha seguido en el programa Salud Integral, se ha dado cuenta que hablamos de sulfatos de glucosamina, condroitina, hablamos también de los cartílagos, tanto de tiburón, que es extraordinario, el cartílago del tiburón, como el cartílago del pollo y otros tipos de cartílagos que se utilizan en las grenetinas. Entonces el grenelín, el artilín, el mianji, son productos que tienen un efecto importantísimo para pues nutrir esa articulación, pero existen aminoácidos específicos que pueden revertir los fenómenos degenerativos, por lo menos hacerlos lentos, muy lentos, para que no aparezcan a temprana edad y si aparecen sean los menos cruentos posibles. Por eso también los antioxidantes, la vitamina C. Aquí tenemos la vitamina C también muy importante como un antioxidante claro y preciso para estas patologías. Mianji, producto herbolario que tiene efecto por la Ganoderma lucidum, que tiene un efecto específicamente del sistema inmunológico y que también es sumamente importante para todas estas técnicas y terapias. Por eso al regreso voy nuevamente a mencionarle a usted que ya lo conoce y a usted que no lo conoce, algunos casos radiológicos en el antes y después de cómo a través de estos métodos de aminoácidos, terapias antidolor y terapias ortopédicas especializadas, hemos logrado revertir muchos procesos indeseables
osteoarticulares. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos para ser un poquito más precisos y ayudarles a explicar un poco más este concepto integrativo entre la clínica del dolor y las terapias reestructurativas o regenerativas, en las que se utilizan diferentes elementos como son enzimas, como son aminoácidos específicos para poder restaurar un proceso degenerativo. Por eso nos servimos mucho de radiografías, por ejemplo, como es este caso, en el que utilizamos a través de esta observación la radiografía para darnos cuenta efectivamente de los cambios que suceden en el momento que tenemos un tratamiento integral. Por un lado, la fisioterapia, la ortopedia, por otro lado también incluso la quiropráctica, pero cuando no es posible por alguna razón tener un quiropráctico o tener una terapia de fisiología es particular, entonces vamos a obtener a través de nuestros aminoácidos una recuperación. Cuando la columna rota y se impacta, como es este caso, en el que ya aquí tenemos que en estos espacios generalmente son los forámenes donde tenemos la salida de nuestros nervios y se impacta, bueno, pues el dolor es bastante importante en estos pacientes. Por eso es necesario entrar con terapia neural para resolver estos problemas. Cuando nosotros utilizamos el método SOMA, este método de aminoácidos, ejercicio, respiración, sueño, pero aminoácidos, enzimas proteolíticas, factores de transferencia, células específicas, bueno, entonces la recuperación se va a hacer inmediatamente. Vamos a tener en 3, 4, 5, 6 meses una recuperación importante, sobre todo a nivel de ese cartílago que aparentemente, bueno, cuando estudiamos medicina decía el cartílago que se degenera ya no tiene una reversión. Ahora sabemos que sí es factible tener algunos resultados. Vamos a ver otros casos en los que van a ser también evidentes algunos procesos degenerativos, como son este tipo de picos osteofitos que se van a formar en nuestras vértebras y que esto se debe a la pérdida de la fortaleza de la estructura, del mallaje, de la fuerza que cubre a nuestros huesos cuando estos ya entran de la osteopenia a la osteoporosis, y entonces se van a formar este tipo de estructuras pues anómalas, patológicas, que no son convenientes. Con el tratamiento a base de aminoácidos empezamos a ver cómo hay una reversión, se empieza a remodelar nuevamente la vértebra y se empieza a ganar el cartílago que se va perdiendo. Todo esto provoca dolor. Por eso para nosotros es tan importante la presencia de la doctora Mirna Rincón, que a través de la terapia neural y de otras técnicas en medicina del dolor se van a aplicar para estos procesos crónico-degenerativos. SOMA, ese tratamiento a base de grajeas, gotas, ampolletas, tiene un efecto también muy importante en todas las articulaciones. Aquí estamos viendo columna vertebral, como este caso, en donde vemos cómo la presión ya es importante, degenerativa, en esta parte de esta radiografía.
6 meses después vamos a ver ya una recuperación importante y un poquito más adelante ya vemos incluso cómo se va remodelando la vértebra y la ganancia de cartílago y el respeto de los forámenes, ahí donde salen nuestros nervios. Por eso en el método Soma, esta práctica que nos ha llevado casi 40 años de investigación, en la que hemos integrado la metodología para y contra el dolor, así como también las técnicas a base de aminoácidos, como también algunos otros procedimientos como son la homeopuntura, donde se aplica acupuntura y homeopáticos en los puntos acupunturales. Entonces los efectos son extraordinarios. Algunos que han seguido mi programa de salud integral, hemos hablado cómo hay un punto allá en el talón que se llama Tai Chi o 3 de riñón, y ese punto con Fu Liu, un punto que está un poquito arriba, 7 de riñón, tienen efectos importantísimos para recuperar estas estructuras. Qué curioso que para la medicina tradicional el canal de riñón, el meridiano de riñón, tiene un efecto importantísimo a las médulas, médula cerebral, médula espinal y médula de los huesos. Por eso para nosotros una terapia integrativa siempre va a ser favorable. Aquí tenemos esa gifosis, esa joroba que se va formando con los años porque se va perdiendo el temple, la fortaleza. Todos nosotros vamos a perder talla, estatura, nos vamos haciendo chiquitos con los años, vamos perdiendo esa talla. Hay quien pierde 7 centímetros, 10, 14 centímetros, imagínese usted, 14 centímetros de pérdida, pues se hace uno verdaderamente pequeño. Y estas jorobas que a veces crean conflicto de una vértebra con otra, bueno, pues vamos a ver que mejoran con el tratamiento Soma y sobre todo la formación de cartílago. Si a todo esto le integramos entonces un método así, totalmente ordenado, biológico, vamos a obtener resultados sumamente importantes. Lo invito a que esté en contacto con nuestro programa Salud Integral, con nuestros teléfonos que aparecen aquí en pantalla y con todos nuestros amigos que son partes de los centros de detox tonal, estos números que aparecen ahí abajo de su televisor, para que usted haga contacto con todos nosotros. Vamos al corte, regresamos porque tenemos más aquí en Salud Integral. Toda la semana estamos recibiendo sus llamados de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde, en el teléfono 52 54 66 22 y en el 52 03 13 34. Estos dos números están a su disposición para que usted esté en contacto con nosotros de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, sábado de 9 a 3 de la tarde y el domingo de 11 a 1 de la tarde. Entonces, pues vamos a empezar a comentar las llamadas que tenemos, llamadas que se han generado en el transcurso de esta semana y que vamos a comentar con ustedes. Gaby, si me haces favor, y bueno, pues desvelándote también, ¿no? Sí, un poquito. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí algunas llamadas que llegaron, doctora, pero antes de esto sí quisiera comentarles a ustedes que no confundamos el tema del día de hoy, que nos quede muy claro, que por un lado está la terapia antidolor, la terapia neural,
en este caso, y por otro, el tratamiento de regeneración o reestructuración osteoarticular, dos cosas que en el momento que se unen, pues dan resultados favorables. Exactamente, impresionantes, ¿no? Impresionante. Que debe de ser así, un equipo multidisciplinario para ayudar lo más que se pueda al paciente. Al paciente, porque actualmente ya no podemos pues ser todólogos, sino necesitamos siempre el apoyo de todos nuestros colegas, ¿no? Sí, de diferentes especialistas. El ortopedista, el neurólogo, en este caso que estamos hablando, médico internista, por supuesto, también la medicina del dolor y bueno, pues los métodos biológicos del tratamiento, de los tratamientos a cierta patología crónica y que a través de el ejercicio, la respiración, sueño, alimentación y todos estos métodos hemos alcanzado como tonalistas también con esta alimentación en la que no consumimos algunos alimentos en base a nuestro tipo o grupo sanguíneo, pues también todo esto nos hace tener una disciplina integral. Pues hubo preguntas en las que se generaron, por ejemplo, de Guadalajara, Magda Telles, cuando supo que se iba a hablar de terapia neural, como es el caso del día de hoy, nos preguntaba sobre las cicatrices, que algo se dijo o se comentó el día de hoy, y que dice que ella tiene una cicatriz desde la infancia y que si esto puede ser un problema de dolor de dolor de cabeza que se puede estar generando por esta cicatriz, que si esto puede ser. Sí, puede ser, hablamos de eso, son campos interferentes y generalmente cuando llega el paciente con nosotros por primera vez, le hacemos una historia completa, interrogación de tipo de procedimientos quirúrgicos que ha tenido, llámese el que se llame y desde cuándo, si es de la niñez, porque precisamente posterior a eso es cuando empiezan todos los problemas de tipo dolor. Y sí, puede ser, hay que ver efectivamente, pero lo más probable es que sí se deba a la cicatriz que me está diciendo por un procedimiento quirúrgico, aunque sea en la infancia. Y probablemente ese tipo de cefalea que tiene ella sea crónico. Ahora, hay cicatrices no necesariamente por cirugía, doctora. No, también por golpes, por accidentes, exactamente. Sí, efectivamente puede deberse a eso al dolor, sí hay que ver. Otra pregunta, que si la lidocaína y la procaína, la lidocaína es más efectiva que la procaína. Bueno, mencionabas en un principio que esto se descubrió con la procaína, la terapia neural. Sin embargo, también podemos utilizar la lidocaína. La indicada es la procaína, sin embargo, es un poquito más difícil conseguirla. Lo que tenemos es la lidocaína, sin embargo, también el efecto que provoca la lidocaína es muy similar al efecto que provoca la procaína. Ahora, mencionaba en un inicio que tiene más efectos o un poquito más de reacción la procaína que la lidocaína. Y bueno, en cuestión de si se siente mal, un poquito de mareo, yo creo que las dos es lo mismo, pero sí podemos utilizar las dos. Liliana Martínez de León, Guanajuato, nos preguntó algo que a lo mejor está relacionado con los temas que tenemos el día de hoy. Dice que tiene un dolor de la columna porque le practicaron la cesárea en un parto. Entonces, posparto tiene un dolor, y si la terapia neural le puede ayudar. Sí, sí le puede ayudar. Mire, es bien controversial porque yo soy anestesióloga y soy especialista en medicina del dolor. Sin embargo, casi la gran mayoría de los pacientes que llegan a otro tipo de cirugía no cesárea y que tienen antecedente de tipo de cesárea, nos refieren dolor a nivel de columna lumbar. Y sí es muy frecuente y sí lo podemos ir quitando poco a poco con la terapia neural. Es bien importante desde un inicio decirles que pues la terapia neural no es así como magia, sino que tiene su proceso, obviamente, que mencionábamos en un inicio, pero sí puede quitarse con la terapia neural. Doctora, las jeringas que se aplican para terapia neural son especiales, es una pregunta que también se hace. Bueno, veíamos en los videos, ya cuando se invade un poquito que hay a nivel de trigémino, a nivel de suelo palatino, obviamente sí es otro tipo de agujas más grandes, pero la terapia neural que inyectamos a nivel segmental, a nivel de cicatriz, son agujas pequeñitas. Generalmente utilizamos las agujas de insulina o las agujas verdes que son de pequeño diámetro y realmente no invadimos mucho.
Eso es. Y lo que les va a doler, pues sí, al momento de estar pasando nosotros el anestésico sí arde. Sí, muchos se preguntaban los temas que hemos tenido de neurología, sobre el tema de migraña. Y sabemos que la terapia neural nace por una migraña. Por una migraña, de los exactamente. hermanos Huneke, esta Huneke, técnica. Pero esta pregunta que tengo de Guadalajara, Elizabeth Vázquez, es ¿qué tiempo requiere en esta terapia una persona con migraña poder tener una estabilidad? Además, porque sabemos que la migraña no tiene pues, prácticamente cura, ¿verdad? No. O no tenía. Hay medicamentos que la suprimen en determinado momento, lo dejamos de utilizar y probablemente vuelva algún tipo de migraña, pero sí se puede suprimir con la terapia neural. El tiempo, como decía, es dependiendo de la evolución del paciente. O sea, si el paciente llega a la primera consulta y tenemos muy buena respuesta, pues probablemente vamos a tener una mejor respuesta en las siguientes consultas. Y ya va a llegar el momento en el que mismo, de hecho el tiempo lo define el paciente, no lo definimos nosotros. Eso es. Dependiendo de cómo vaya evolucionando el dolor. Exactamente. Bueno, y para cualquier otro asunto relacionado con la consulta, dónde ver a la doctora, ahí están los teléfonos de la oficina central, que tienen ustedes ahí en su pantalla, 52 54 66 22. Hablen ustedes de 9 a 6 de la tarde. Ahorita si usted habla, pues no va a haber quien le conteste, pero de 9 a 6 de la tarde puede usted llamarnos. Y pues jueves y sábado, por cierto que hay mucha gente de provincia que viene el sábado, y qué bueno, porque pues la gente que está cerca allá en Morelia, en Querétaro, por aquí, incluso Veracruz, bueno, vienen amigos desde Tijuana, muchas gracias que han estado con nosotros, y de muchas otras partes de la República Mexicana. Pues Graciela González, con esto vamos a terminar. Si la cicatriz de apéndice o de amígdalas puede ser un foco interferente. Claro que sí. Sí, mencionamos todos. De hecho, el cuerpo, lo que menciona Huneke es que toda parte del cuerpo puede ser un foco interferente, o toda cicatriz o todo golpe puede ser un campo interferente. Efectivamente, sí, puede serlo. Foco interferente, campo interferente, estos bloqueos que muchas veces a distancia traen consecuencias, patologías indescriptibles que muchas veces no sabemos a qué se debe que este problema de años no lo haya resuelto. Y la terapia neural es una propuesta extraordinaria. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. La doctora Mirna. Ella es Mirna Rincón, además también de estar en el Hospital General y en otras, está también en Magdalena de las Salinas. Magdalena de las Salinas. A todos nuestros amigos de Magdalena de las Salinas, un saludo y allá al Hospital General. Muchas gracias, doctora. Gracias. Esto es Salud Integral, el arte y ciencia de vivir sano. Soy su amigo, doctor Octavio Naungani. Now